Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Agradecido con el Señor por este nuevo día. Es un día precioso hoy, un domingo bonito, hermoso. Y de verdad que tenemos que estar agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno. Allí donde usted está, diga, Dios ha sido bueno. Siempre diga, Dios ha sido bueno y es bueno y será bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, el Señor nos regala una palabra que tiene que ver con algo que nos cuesta mucho, nos cuesta demasiado, nos cuesta muchísimo a cada uno de nosotros, como es la obediencia. Hoy el Señor nos quiere hablar de la obediencia. ¿Sabe? Jesús en el libro de San Juan 6:38, nos habla de la obediencia, nos habla de que Él es un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Porque Él nos dice en San Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, como podemos ver, aquí el Señor nos está dando un ejemplo de obediencia. Es decir, Él se sometió al Dios Padre Todopoderoso por ser obediente a Él. Por ser obediente a Él, tomó la cruz y llevó nuestros pecados al sacrificio, ¿verdad? Dice que llevó nuestros pecados. Isaías, en tiempos muy lejanos antes de la venida de Jesús, en el 53, habla de que Él tomó nuestros pecados, tomó nuestras enfermedades y todo lo llevó a la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados, para que fuéramos liberados, para que fuéramos sanados. Entonces, ese es el mayor ejemplo de obediencia que Dios nos da a nosotros. Es algo de lo cual nos cuesta mucho a usted y a mí nos cuesta bastante ser obedientes. Sabe que la obediencia trae mucha bendición a nuestra vida, la obediencia trae mucha bendición. La obediencia es un fruto dulce, es un fruto que se come con paz, es un fruto que se come sabiendo que todo está bien, que todo lo he hecho bien, que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque he sido obediente según lo que Dios me ha puesto en el corazón. Mientras que la desobediencia trae un fruto amargo. Al principio parece dulce, pero cuando vienen las consecuencias de la desobediencia, entonces se convierte en un fruto muy amargo que es como una hiel. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor Jesús? A ser obedientes. Muchas veces nos damos cuenta que el Señor Jesús nos está pidiendo que hagamos algo. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando hacemos algo malo, sentimos en nuestro corazón que estamos haciendo algo malo. O sea, hay algo que nos hace ver que lo que estamos haciendo no está bien y que posiblemente nos va a llevar a caminos de muerte, caminos de dolor, de tristeza. Pero sin embargo, somos desobedientes. Y entonces seguimos por aquel camino que aunque sabemos que es malo, que es dañino, que nos va a dañar nuestra vida y quizás la vida de los que nos rodean, seguimos de tercos, como dicen, y luego pues vienen las consecuencias, ¿verdad? Y entonces es cuando decimos, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché al Señor? Bueno, hoy el Señor quiere que usted le escuche, hoy el Señor quiere que usted sea obediente. Dios nos habla de la obediencia y del mayor ejemplo de obediencia que es Cristo Jesús, al ir a la cruz, al tomar nuestras rebeliones, al tomar nuestros pecados, nuestras malas decisiones, a tomar todo lo malo que nosotros hicimos. Él lo hace no porque Él debiera hacerlo, sino lo hace por obediencia. ¿Por qué? Porque a eso le trajo el Dios Todopoderoso al mundo. Dice que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él.
Eso lo hizo el Señor Jesús porque fue obediente. ¿Qué le trajo de fruto al Señor Jesús? Usted dice, bueno, es que fue a la cruz y fue crucificado en la cruz, sí, pero la palabra dice que al tercer día resucitó. ¿Y dónde está? Ahí es donde está el premio del Señor Jesús en su obediencia a Dios. Dice que está sentado a la diestra del Padre, en su trono. Dice que ahí está cerquita el Dios Todopoderoso. Dice que Él reina por los siglos y de los siglos. Ese es el fruto de la obediencia. Siempre que usted y yo obedezcamos, seamos obedientes, realmente nos pueden esperar cosas muy buenas para nuestra vida, para nuestra familia. El ser obedientes nuestro no solo nos instruye a nosotros a ser personas obedientes, sino que por medio de nuestra obediencia también estamos instruyendo a personas como nuestros hijos, como nuestros nietos, personas que se acercan a nosotros y quizás también las estamos instruyendo a ser obedientes. Y eso les va a generar que tengan buenos frutos, porque ¿qué trae la obediencia? Si la obediencia lo que trae es madurez, la obediencia lo que trae es sabiduría. Y la sabiduría es algo que necesitamos mucho para tomar buenas decisiones. ¿Qué trae la desobediencia? La desobediencia solo trae malas decisiones en nuestra vida que nos llevan a complicarnos la vida. Pero hay algo importante en todo esto, hay algo muy importante, y es que cuando Dios demanda algo de nosotros, cuando Dios decide que debemos hacer algo, Dios lo va a cumplir, a la buena o a la mala, pero Dios lo va a cumplir. A mí me lleva el libro de Jonás, me lleva a una meditación, porque ¿quién es Jonás? Jonás era un profeta menor, se dice. Dice que el Señor Dios le habla y le dice, ve a Nínive porque aquel pueblo, aquella ciudad, se ha alejado de mí, se ha corrompido. Era una ciudad que se había alejado de Dios, de la obediencia a Dios, y por lo tanto se había corrompido. Dice, su maldad ha llegado hasta mí, le dice. Pero el Señor Dios Todopoderoso le dice a Jonás, ve a Nínive y diles que se arrepientan, porque yo destruiré esa ciudad. Por eso estamos hablando de la obediencia. ¿Qué pasa con Jonás? Jonás se quedó pensando y dice, bueno, si yo voy a Nínive y es un pueblo que está en mucha maldad, en mucha desobediencia, posiblemente cuando yo llegue allá a hablarles de Dios, que deben de corregir sus caminos, posiblemente lo que van a hacer es, no, que me van a guindar de un palo y me van a crucificar ahí porque son malos. Y entonces Jonás dice, no, que va, yo no voy allí. Y dice la palabra del Señor que Jonás fue desobediente y en lugar de ir a Nínive, se montó en una barca y dice que fue a un lugar, una ciudad que se llamaba Tarsis. Pero lo que pasa es que con Dios no se juega, querido hermano o hermana. Con Dios no se juega y cuando Él da una orden, se cumple. Ya le digo, se cumple por las buenas o se cumple por las malas. Dios siempre quiere que se cumpla por las buenas, por eso siempre nos está hablando, por eso siempre nos está haciendo ver las cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros corrijamos nuestro camino a tiempo. Cuando el Señor Dios decide decirle a Jonás, ve a Nínive, es porque el Señor Dios sabía que iba a destruir esa ciudad, pero él quería que se arrepintieran de sus pecados, él quería que corrigieran sus caminos a tiempo. Por eso él decide mandar a Jonás, pero este Jonás es como muchos de nosotros, terco, desobediente. Y entonces, ¿qué pasa con Jonás? Jonás dice que entonces no va a Nínive, ¿verdad? Porque el hombre le hizo números y dice, ¿qué va? Yo ahí me va a ir mal, mejor ahí no me asomo. Y entonces dice que se montó en una barca, en otra barca, y dice que iba camino a Tarsis, una ciudad que se llamaba Tarsis. Y de repente dice que se soltó una tempestad tremenda en aquel lugar.
Dice que los que iban con él en la barca estaban muertos del miedo, ¿verdad? Porque aquella barca se hacía por un lado y se hacía para el otro. Era como que aquella tempestad la tenía contra ellos, ¿verdad? Ellos estaban asustados y de pronto ellos empiezan a pensar, pero ¿por qué es que se ha empersinado contra nosotros esta tempestad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nos persigue esta tempestad? Decían. Y hasta que llegaron a la conclusión que en el fondo de la barca había un hombre que dormía, que era un hombre que atraía algo diferente. Y ellos fueron y hablaron con él y ese hombre era Jonás. Estaba escondido en lo profundo de la barca. Y ellos le hicieron ver qué pasaba, por qué estaba sucediendo aquella situación, por qué aquella tempestad estaba tan impersinada con ellos. Pero si nos damos cuenta, en realidad Dios no estaba empersinado con ellos, sino con Jonás. Y entonces Jonás le cuenta la situación y le dice, ya el Señor me mandó a un lugar y yo me vine para otro. Y por eso es que él está enojado. El problema no es con ustedes, le dice Jonás. El problema es conmigo. Echadme al mar y todo se solucionará, todo el Señor traerá paz sobre vosotros. Y llegaron a la conclusión de que había que echarlo al mar. Pero Dios tenía un propósito. Dios siempre tiene propósitos con nosotros. Y el principal propósito que Dios tiene con nosotros es cumplir lo que Él ha dictaminado para cada uno de nosotros. Y si Dios le había dicho a Jonás, Jonás, usted tiene que ir a Nínive, tenía que ir a Nínive porque así lo había dictaminado Dios. Y por eso Dios no iba a dejar que muriera allí en el mar, entre aquella tempestad. La palabra dice que de pronto saltó un gran pez y se tragó a Jonás. Pero mire, como todo, Dios siempre nos da un tiempo para que meditemos, para que reflexionemos, ¿verdad? Y dice la palabra que lo tuvo 3 días dentro de aquel pez. Y en esos 3 días Jonás se dio cuenta del gran error que había cometido al desobedecer a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pueden venir muchas situaciones difíciles a nuestra vida. Hasta que reflexionemos, hasta que meditemos y nos demos cuenta que realmente tenemos que ser obedientes a Dios. Yo no sé si usted hoy está viviendo una situación difícil con su vida o con su familia, pero quizás el asunto puede andar por una desobediencia que haya en su vida. Y quizás esa tormenta, esa tempestad que sintió Jonás, que se quería llevar aquel barco, que lo quería hundir, quizás esa es la tempestad que usted hoy está sintiendo. Quizás usted ha sido desobediente a algo que el Señor ha puesto en su corazón y usted no ha querido hacer. Dice la palabra de Dios que que Dios tuvo a Jonás durante 3 días en el vientre de aquel pez, en el fondo de aquel pez, hasta que lo escupió. Y dice que cuando lo escupió, dice que Jonás estaba asustado, estaba con miedo, y de inmediato hizo la voluntad del Señor y fue a Nínive y declaró lo que el Señor quería que él declarara. Y la palabra de Dios dice que aquel pueblo fue salvo. La palabra de Dios dice que mediante la palabra que Dios había puesto en Jonás, dice la palabra de Dios que aquel pueblo se arrepintió de sus pecados, de sus malos caminos, y algo que estaba a punto de destruir Dios, no lo destruyó. Y dice que aquel pueblo fue obediente a Dios. Yo le quiero decir a usted, querido hermano o hermana, que si algo demanda a Dios de nuestras vidas es la obediencia. Muchas veces las situaciones que vivimos, las situaciones difíciles que pasamos, muchas veces, tal vez no siempre, pero muchas veces, son por nuestras desobediencias. Cuando Dios dispone algo para nuestra vida, tenemos que ser valientes y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Dios no quiere que usted tenga que pasar por situaciones difíciles para que usted pueda entender el propósito de Dios en su vida. Hay cosas que Dios no quiere que pasemos.
Dios siempre quiso que usted y yo fuéramos felices, que viviéramos en un mundo donde pudiéramos compartir, donde pudiéramos tener paz, donde nos pudiéramos amar los unos a los otros como hermanos, donde pudiéramos vivir en un lugar tranquilo. El Génesis, el principio, nos habla de cómo Dios hace la creación del mundo y cómo Dios hace la creación de los seres humanos. Y dijo Dios que todo era bueno en cada una de las cosas conforme Dios creaba los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los mares, conforme creaba la naturaleza, conforme creaba los animales. Siempre dice, y vio Dios que era bueno, hasta que llegó y creó al hombre y a la mujer. Y Dios creó primero al mundo y creó primero un mundo sano y un mundo donde el ser humano se pudiera vivir cómodamente, en paz, sin maldad, sin odio, sin rencores, en un mundo de tranquilidad. Pero ¿qué pasó? Vino la desobediencia, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí cambió el mundo, cambió la vida de las personas, cambiaron los caminos de las personas, cambiaron las formas de pensar de las personas. Pero Dios siempre quiso un mundo para nosotros limpio, puro, un mundo donde pudiéramos vivir en paz, un mundo donde el dolor de uno sea el dolor del otro, un mundo donde la alegría de uno sea la alegría del otro, un mundo donde nos miráramos sin egoísmos, sin rencores, sin odios. Pero ¿qué pasó? Vino un día la desobediencia y de aquel árbol que no debían de comer, comieron, y eso marcó el rumbo, marcó el camino del mundo. A partir de ahí hubo un antes y hubo un después. No fue lo que Dios quiso. Dios quiso lo primero, que fuera que viviéramos como sus hijos. Su palabra dice, 1:29, Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quería que sus hijos vivieran como sus hijos, como vivía Él en aquel paraíso. Pero vino la desobediencia y todo cambió. Hoy Dios quiere cambiar eso. Dios quiere que empecemos a pensar y empecemos a vivir como sus hijos en obediencia. Sabe, querido hermano o hermana, la obediencia a usted no le puede traer dolor ni tristeza. La obediencia a usted le puede traer paz, alegría, tranquilidad, amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que da la obediencia. La obediencia a Dios es algo tremendo. Debemos de ser obedientes. Cuando el Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará. Eso es algo por lo cual debemos de empezar. Si usted está viendo este video, yo le quiero decir a usted que está ahí, que empiece a instruir a sus hijos en la obediencia a Dios. Cuando usted instruye a sus hijos en la obediencia a Dios, usted va a tener paz en su corazón. Usted va a saber que aunque sus hijos anden fuera y aunque sea tarde y no vienen, usted puede tener esa paz y esa tranquilidad sabiendo que no andan haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque aquel que está con Dios difícilmente está con el diablo. ¿Sí me está entendiendo? Hoy Dios demanda obediencia de nosotros, obediencia para con Él, obediencia para con sus mandatos. Hoy Dios quiere que vivamos en paz. Hoy tenemos un mundo, desgraciadamente, un mundo que se ha violentado, un mundo que se ha llenado de maldad. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. Un mundo que se asemeja a aquel mundo de Nínive, a que se asemeja a aquel mundo de Sodoma y Gomorra. Es un mundo que estaba a punto, dice el Señor, de destruir. Por eso mandó a aquel profeta Jonás para decirles, arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Sabe? Las personas lo toman, no sé cómo lo toman, pero no lo toman con seriedad cuando se escucha decir que el Señor Jesús viene y viene pronto. El Señor Jesús no quiere que nos encontremos como las personas de Nínive,
El Señor Jesús no quiere que nos encontremos como las personas de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús quiere que nos encontremos como los hijos de Dios, como aquellos que le aman, como aquellos que le son obedientes. ¿Sabe una cosa? Es difícil ser obediente, cuesta mucho ser obediente, pero la palabra obediente tiene algo muy grande y muy importante, y es que cuando usted es desobediente y usted teme al Señor, usted se vuelve obediente porque usted se arrepiente de su desobediencia. El problema no es de ser desobediente, el problema es no arrepentirse de nuestra desobediencia. Nosotros podemos fallar, podemos cometer errores, pero si nosotros en la obediencia a Dios nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, créame que cada día vamos a ser menos desobedientes y cada día vamos a ser más obedientes. Bendito sea el Señor porque nos regala esta palabra. Yo le quiero instar ahí donde usted está, yo le quiero instar a que trabaje con sus hijos, trabaje con sus nietas, con sus nietos, trabaje con su familia, empiece a vivir una vida diferente, ¿sabe? Tal vez usted no está acostumbrado a que cuando usted se sienta a la mesa a desayunar, a almorzar, a comer, a tomar café, quizás usted no está acostumbrado a dar gracias a Dios delante de sus hijos. ¿Sabe? Una de las formas de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios es enseñándoles que hay un Dios al cual tenemos que dar las gracias en todo momento. Es enseñándole a nuestros hijos que hay un Dios al que tenemos que darle la honra y la gloria siempre, porque de Él dependemos. ¿Sabe? Usted no se despierta porque usted quiere, usted no tiene un trabajo porque usted es muy inteligente, usted no tiene lo que tiene porque usted tiene mucha capacidad, usted no tiene su sanidad simplemente porque usted es sano. No, usted tiene todo lo que usted tiene porque hay un Dios que está detrás de usted, que vela por usted, que cuida de usted, que cuida de su salud, que cuida de su familia, que cuida de las cosas que a usted le rodean. Ese Dios que usted tiene, ese Dios que pasa con usted las 24 horas, aunque usted no lo busque, aunque usted no busque un instante para hablar con Él, para tener una intimidad con Él, para sentirlo, para aprender a sentirlo. Ese Dios que está ahí siempre deseando, tocando la puerta, dice, he aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Ese Dios siempre está ahí tocando a tu puerta, porque ese Dios que está a la puerta es el Dios que no quiere que usted se pierda, es el Dios que no quiere que sus hijos se pierdan, es el Dios que no quiere que sus nietos y nietas se pierdan. ¿Sí me está entendiendo? Es tiempo de empezar a instruir a nuestra familia en las cosas de Dios. Es muy sencillo instruirlos, es dar gracias a Dios en todo momento, que aquellos niños, aquellas niñas, o si no, nuestros hijos están grandes, igual que, ¿cuál es el problema? Que desde ahora empiecen a escuchar la palabra de Dios en la mesa, en la cama, en el cuarto, en la sala, en el trabajo, en el patio, en la plaza, en cualquier lugar. Queremos un mundo mejor, queremos una mejor familia, queremos que en nuestra vejez podamos tener paz, dormir tranquilos. Empecemos a instruir a nuestros hijos, a nuestras nietas, nuestros nietos en los caminos de Dios, en la obediencia a Dios. Sabes que no hay más negocio más bueno para nosotros los padres o los abuelos que instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, porque eso nos da paz y usted sabe muy bien, usted que está ahí, usted que me escucha, usted sabe muy bien que la paz no se compra con dinero. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si usted no tiene paz, de nada vale. Y si hay algo que nos da paz es ver a nuestra familia bien, es ver a nuestra familia feliz. Hay cosas que nosotros no podemos comprar, pero sí las compró el Señor Jesús allá en la cruz. Hoy es el tiempo para empezar a instruirnos. Y si ahí hay un joven que me esté escuchando, que está escuchando esta palabra, yo le quiero decir a usted, joven o niño que está ahí,
Si su padre y su madre no le instruyen en los caminos de Dios, es tiempo de que ustedes como jóvenes se levanten con poder y empiecen a instruir a sus padres y empiecen a instruir a sus abuelos en los caminos de Dios. Es tiempo de luchar, es tiempo de batallar como familia, es tiempo de unirnos en un solo espíritu, porque los tiempos que vienen son más difíciles. Y hoy estamos viendo cosas que nos ponen a pensar, que nos ponen tristes, que causan dolor. ¿Qué más cosas vamos a ver? Si no empezamos a instruir a nuestra familia en la obediencia a Dios, ¿qué nos espera? Antes de irme, yo quiero que hagamos esta oración juntos, todos juntos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Señor Jesús, que esta palabra cale en los corazones de las personas. Señor Jesús, que si hay personas que no tienen por costumbre buscarte, que no tienen por costumbre hablar de ti, delante de sus hijos, delante de sus nietas, Señor Jesús, que nazca un anhelo en sus corazones para instruir a sus hijos y a sus nietas en tus caminos, Señor, que es el camino de la vida. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino, Señor, que debemos buscar. Esa es la vida que debemos buscar. Y esa es la verdad que debemos buscar. Señor Jesús, instruye con tu palabra, con tu espíritu, a cada una de estas personas que están viendo este video, que van a ver este video, que lo ven en vivo, que lo van a ver indiferido, que lo van a ver hoy, que lo van a ver mañana, no importa cuándo lo veas. Señor, instruye a esas personas con tu palabra, Señor, y que nazcan ellos el anhelo y el deseo de instruir a sus hijos, a sus nietas. Y Señor, si sus padres y sus abuelos no instruyen a esos niños, a esos hijos, a esos nietos, Señor, dales poder para que los niños empiecen a instruir a sus abuelos y a sus padres en tus caminos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.